Tipos de empresa y su organización. Tema 2 de la asignatura Relaciones en el entorno de trabajo. Primero empezaremos con la definición de empresa. La empresa es una organización, la cual puede estar formada por una o por varias personas que aportan factores, que vemos en otro tema, que son capital, trabajo, etcétera, y conocimientos para lograr unos objetivos económicos y un beneficio. Por lo tanto, claro, es una organización con unos factores que buscan un beneficio. Son los tres elementos básicos. Hay un principio que se llama eficacia empresarial, en el cual es fundamental a todas las empresas. Es uno de los principales y mayores objetivos de todas. En el cual lo que busca es la eficiencia técnica y la eficiencia económica. ¿Qué es la eficiencia técnica? Una empresa consigue más bienes y más servicios en comparación con otra que tenga los mismos recursos, ¿vale? Las dos fábricas que consumen 10 megavatios, una produce 10 coches y la otra produce 5. O eficiencia económica, donde la empresa consigue más productos que otra con menos costes. Es decir, una, por ejemplo, con unos costes de 1.000.000 de euros, fabrica 1.000 latas de caviar, y otra con unos costes de 1.000.000 de euros fabrica 500 latas de caviar. Ese es el concepto fundamental de eficacia empresarial. En cuanto a los tipos de empresa, los tipos de empresa se pueden clasificar, ¿vale?, en función de varios elementos. En primer lugar, hablamos de su actividad económica. Sector primario, como puede ser la agricultura; sector secundario, la fabricación de bienes sobre todo el sector industrial; o terciario, que es el sector servicios. En cuanto al número de trabajadores, hablamos de microempresas, aquellas que tienen menos de 10 trabajadores; de 10 a 50, pequeñas empresas; de 50 a 250, empresas medianas; y grandes empresas, más de 250 trabajadores. El ámbito: local, nacional y multinacional. Aquí tiene poca explicación en cuanto a su distribución, su fabricación. En cuanto a la titularidad del capital, puede ser pública, cuando pertenecen, por ejemplo, al Estado o las administraciones públicas; privada, cuando pertenece a capital 100% privado; o mixtas, cuando se pueden combinar parte de capital público con parte de capital privado. Las formas jurídicas, hay dos grandes diferenciaciones, aunque en la siguiente diapositiva veremos una clasificación más pormenorizada. Las individuales, que se caracterizan, pues están formadas por una sola persona, ¿no?, que actúa como titular y sobre el que recaen todas las responsabilidades; o las societarias, en el cual, pues, como dice el nombre, hay una asociación de varias personas. Dentro de las formas jurídicas empresariales se pueden hacer varias clasificaciones, ¿no?, pero los principales que tenemos, en primer lugar, la comunidad de bienes. El término CEBE se utiliza sobre todo en determinados sectores; en el sanitario se utiliza mucho, farmacias, etcétera. Un mínimo son dos socios. La responsabilidad frente a terceros es ilimitada y no tiene una personalidad jurídica propia. ¿Qué significa responsabilidad ilimitada? Es decir, que no solo, en el caso, por ejemplo, que haya un embargo, no solo van a responder con los bienes de esa comunidad de bienes, sino también con los bienes propios de los socios, ¿vale? En cuanto a una sociedad civil, mínimo son dos socios, la responsabilidad es ilimitada y sí tiene responsabilidad jurídica propia, pero sí se constituye en acto público, es necesario decir, el registro mercantil. Sociedad limitada, la SL famosa, el mínimo es un socio. Es necesaria una aportación de capital, en un principio mínimo, que son de 3.005 euros, ¿vale? Y sí tiene responsabilidad jurídica propia, ¿vale? No tiene responsabilidad jurídica propia, si tiene su propia responsabilidad, es decir, no sería la de los socios. En cuanto a sociedad anónima, el mínimo un socio, pero aquí se aumenta el capital exigido hasta 60.000. Sí que tiene responsabilidad. La sociedad colectiva está formada con un mínimo dos socios, igual que la sociedad comanditaria. Esos dos socios son unificados. En el caso de la sociedad colectiva, la responsabilidad es ilimitada. Y en el caso de los dos socios colectivos con responsabilidad ilimitada, al igual que los comendatarios. En ambos casos, los dos tienen responsabilidad jurídica dentro de la propia empresa. Tipo sectorial de la organización empresarial. Depende sobre todo del tamaño de las empresas, pero se pueden dividir principalmente entre la sectorial de jerarquización y la de departamentalización. La de jerarquización habla, pues, evidentemente, de un principio de los rangos de autoridad. O sea, también se llama un principio de verticalidad, es decir, donde el jefe a su vez tiene una serie de subjefes debajo y la información y, digamos, que la toma de decisiones va de arriba abajo. Y las de departamentalización, donde aquí no hay una división por jerarquía, sino que la división es
por competencias. O hay un departamento que se encarga de unas actividades, hay otros departamentos que se encargan de otras. En cuanto a los modelos organizativos, hay una gran variedad en cuanto a modelos organizativos. Muchos en el fondo son combinaciones de varios. Empezaremos hablando por lo que es la organización lineal o militar, en el cual pues, bueno, hay un jefe que toma esas decisiones y que tiene toda la responsabilidad, ¿no? Y él a su vez hace el reparto de las funciones que tiene cada uno de los trabajadores. Es muy caracterizada por empresas pequeñas, sobre todo. La organización de Taylor está basada en la especialización de los trabajos, ¿no? Busca lograr una productividad extra gracias a la especialización de cada uno de los trabajadores en su puesto de trabajo. Tiene un problema porque desarrolla las habilidades de cada individuo, ¿vale? Y los conocimientos que tienen, ¿vale? Y también resulta difícil integrarlo hoy en día con el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿vale? Estas tan especializadas pueden tener ese problema. En cuanto a la organización lineal-funcional, es una combinación de la organización lineal y de la organización de Taylor, ¿no? Nos basamos en un sistema combinado de estos dos elementos, donde hay un único jefe, que es el que como una organización lineal, y busca la especialización de cada actividad como en el sistema taylorista. La organización por comités se organiza a través de equipos de trabajo, tales como por ejemplo hay un equipo directivo, que es el de los accionistas, el representante de los accionistas, un equipo ejecutivo, que es el que lleva a cabo, ejecuta las acciones, las decisiones tomadas por el equipo directivo, un equipo de vigilancia, vigila que esas acciones se han llevado correctamente a cabo, un equipo consultivo, está formado por especialistas de cada una de las ramas, en el cual le puede consultar el equipo ejecutivo o el equipo directivo. Y esta organización es más objetiva, ya que es más diversa y ofrece distintas soluciones basadas en distintos criterios. Se adapta más a diferentes circunstancias que pueda haber, ante una crisis, o ante un cambio funcional o un cambio tecnológico. En cuanto a la organización matricial, se crean departamentos con funciones y con productos y deja atrás la figura del jefe, ¿no? Es decir, hay especialistas en los distintos departamentos dirigidos por un gerente. Existe la figura un poco de lo que es del jefe del departamento y el de jefe de proyecto. Y esta organización matricial a veces tiene problemas al combinar y al saber diferenciar los roles que tiene tanto el jefe del departamento con respecto al gerente de proyecto. O el project manager, también he utilizado la terminología anglosajona. La organización Toyotismo, también utilizada algunas veces con el concepto de Just in Time, lo que se basa principalmente, y se llama Toyotismo porque fue desarrollada por la multinacional Toyota, conocida por ser un fabricante de motores y de coches, entre otros productos que fabrica, consiste básicamente en suministrar materiales en el momento y en el lugar justo. Con eso, ¿qué hacemos? Optimizamos el stock y es un sistema de aprovisionamiento muy organizado. Como factor negativo, pues destacamos la aparición de un estrés laboral porque también influye en cuanto a las habilidades de los trabajadores, ¿no? Permiten que sean más flexibles, pero hace que el sistema de trabajo sea muy estricto, en el sentido de que el estocaje que se tiene para un sistema productivo es justo el que se necesita para ese momento, lo cual puede generar amplios niveles de estrés. En cuanto al organigrama empresarial, que no es ni más ni menos que la foto o una representación gráfica de la estructura de una empresa, y lo que trata de ver son las relaciones entre los diferentes elementos de una empresa. Ahí diferenciamos entre los que son informativos, que nos enseñan la estructura general de la empresa, analíticos, dan una información más detallada, es decir, aparte de esa foto general, entran en cada uno de los elementos, funcionales, dice qué funciones tiene cada departamento, personales, son departamentos y personas encargadas de cada uno de ellos, hablan de las personas que están en cada uno de estos departamentos. Parciales representan solo pues una parte de la empresa, generales, cuando es la generalidad de la empresa frente a una parte. Circulares, cuando la información está organizada de forma concéntrica, donde en el centro están los departamentos más importantes y después hacia afuera de manera concéntrica aquellos que cada vez van perdiendo grado de importancia. Los verticales son los más usados, donde en la parte superior aparece el ente de mayor responsabilidad y va ramificándose en los de menor autoridad. Horizontales, similares a los anteriores, pero esta vez el puesto de mayor importancia está a la izquierda y se ramifican hacia la derecha. Funcional, representan y organizan, ¿vale? Frente al funcional, el funcional lo que hace es representa y organiza según las funciones que desempeñan las personas trabajando en las empresas. Combina un poco lo que es el área funcional con las áreas personales, ¿vale? Y por departamentos, que está organizado y representado por los distintos departamentos. Estos organigramas empresariales son características. Normalmente suelen ser combinaciones de varios elementos, ¿no? De varios de ellos. En cuanto a la organización estructural de las personas en la empresa, hablamos de las estructuras formales y las informales. Las formales, la organizada
la organización dada por los directivos de una empresa, donde hay grupos de trabajo, sin preguntarles a los mismos la voluntad o sus capacidades, ¿no? Digamos, tienes que hacer un jefe, manda a un subordinado que tiene que realizar esta actividad y coge y se realiza directamente. Frente a las estructuras informales, que es la formación espontánea entre los empleados de pequeños grupos sociales, sin estar regidos o registrados dentro de la empresa. Suelen estar influenciados por un líder que cuenta con el carisma que permite que muchos de los otros trabajadores sigan sus ideas o su manera de organizar el trabajo. Cada vez es más común la presencia de estos grupos, incluso las empresas están interesadas en la presencia de los mismos, ya que muchas veces generan pues, flujos de información que son muy importantes para el buen desarrollo de la empresa.